Después de hablar mucho de su libro, vamos a conocer a quien lo escribió, a Laura Sanz, la autora de este que hemos hablado. Laura, lo primero de todo, ¿cómo está? Muy bien, pues encantada de estar aquí. Sé que suena un poquito atópico, pero ¿qué fue lo que la inspiró a crear este libro? Era una historia que estaba en casa, que yo mamé desde pequeña, porque mi madre trabajaba en la fábrica de Fontaneda, pero es verdad que tardé mucho en darme cuenta de que era una historia que yo quería escribir o que tenía que escribir, ¿no? Entonces, cuando empecé a tomarme más en serio esto de escribir, iba por otros lados, intentaba escribir novelas o temas que tenían que ver más con la ficción, pero siempre rodeaban un poco el tema de la fábrica de dulces, una fábrica de dulces. Y ahí me di cuenta que la historia estaba en casa, ¿no? y que era mi madre también un poco la que me podría dar un relato más inspirador. Laura nos habla de una historia que, como usted misma ha dicho, estaba en casa, pero eso también le añade un poquito de complejidad, ¿no?, a la historia. Al final, cuando la historia nos pilla tan de cerca, quizá la objetividad, ¿no?, o la forma de contar las cosas, para la escritora es algo mucho más difícil. Sí que es verdad que es un relato que entra en lo íntimo, o sea, que entra por esa puerta, ¿no?, de lo íntimo, pero a partir de ahí se vuelve colectivo, ¿no? Era lo que me interesaba también trabajar en el propio estilo del libro. Hay varios sujetos, está esta madre que se llama María como la galleta, pero que no es solo mi madre, sino que es casi como todo un cúmulo de todas las galleteras. Y luego está esta niña que va creciendo, que podría ser yo, podría parecerse a la autora, pero en realidad es una narradora que también mezcla voces de otras tantas niñas y niños de mi generación. Usted era pequeña, pero ¿qué recuerdo tiene del conflicto que relata realmente este libro? Me interesaba traer el conflicto anterior al 2002 y que no tanta gente conoce, que tiene que ver con el 96, cuando sucede la primera compra por parte de una multinacional en el que se van a la calle más de 100 mujeres, la gran mayoría sindicalistas, pero es verdad que lo que se recuerda o lo que tenemos más en el imaginario colectivo tiene que ver con el 2002, donde ya se compra la marca de Fontaneda, ¿no? Entonces, en esa compra de la marca sí que el pueblo sale en el 2002 a defender esos puestos de trabajo y esa marca. Pero las mujeres con las que hablo para escribir este libro recuerdan con muchísimo dolor lo que ocurrió antes, ¿no?, que fue la antesala de la venta de la marca, ¿no? Ahora hablaremos, ¿no?, de cómo recuerdan esas personas con las que usted ha hablado este momento, pero realmente también hay que poner un poco en contexto. Todos conocemos, ¿no?, el impacto económico que una gran empresa puede tener, sobre todo en una localidad, ¿no?, del tamaño que tiene Aguilar de Campo, pero es que va mucho más allá, ¿no?, que solo la economía, sino que al final es un pulmón de la vida cotidiana, ¿no?, que tiene una localidad así como Aguilar, y también es un poco como el centro, el epicentro, ¿no?, en la que una localidad como Aguilar pues basa su desarrollo. Eso es una parte fundamental, sin duda, pero lo que me interesaba también para el libro era darle un foco también mayor, ¿no?, que implica también en la cultura y en cómo nos definimos, cuál es la pertenencia que tenemos hacia o con respecto a la galleta, ¿no?, en un pueblo como Aguilar. Industrialmente pues nos han pasado por encima 100 años de movimiento obrero y eso por supuesto deja una huella muy fundamental, pero cuando escarbas ves que hay una serie de procesos ritualísticos, colectivos y que tienen que ver también con quiénes somos como pueblo y como cultura, que permanecen más allá del cierre de algunas fábricas, ¿no? No solo cerró Fontaneda, llegaron a coexistir 5 fábricas a la vez, hoy día contamos además con otras 2 marcas, pero va más allá del trabajo. Me interesaba también relatar eso. Ahora hablaremos también de la galleta como identidad, pero era una forma también, ¿no?, una salida para que en una época donde quizás las mujeres estaban relegadas a un segundo plano en esto del mercado laboral, era una buena forma, ¿no?, para que todas esas mujeres tuvieran un sitio donde trabajar y una forma de ganar su propio salario, ¿no?, sin tener que depender en este caso pues del marido, como era bastante normal en aquella época. Y fueron pioneras casi sin saberlo, ¿no? Empezaban a trabajar con 14 años, la gran mayoría de ellas. Muchas de estas mujeres sí que tenían que volver al hogar después de estar unos años trabajando, cuando se casaban, pero ya a partir de los años 70 y cuando Franco muere sí que se da un cambio, ¿no?, un cambio importante de época a nivel social, económico y político, en donde también las mujeres empiezan a tomar unas decisiones como, por ejemplo, aunque yo me case y aunque tenga una jornada en la casa, yo quiero seguir trabajando en la fábrica. Además es una forma muy importante, ¿no?, muy relevante a la hora de poder fijar población en una localidad, ¿no?, porque realmente sin mujeres fijar esa población es mucho más complicado. Por supuesto, entonces por eso es una revolución demográfica muy particular, ¿no?, la que ha vivido Aguilar gracias a las fábricas, ¿no?, que han constituido también la industria del pueblo.
Además la sociología de las mujeres aguilarenses es muy peculiar y también era algo que me interesaba mostrar, ¿no? en el libro, ver qué tipo de mujeres estaban conviviendo en el pueblo, estaban sustentando todo un pueblo y qué legado queda también en las nuevas generaciones. Unas nuevas generaciones que quizá también un poco cegadas por esta rutina, ¿no?, frenética que vivimos, buscan quizá formar su vida lejos de una localidad como puede ser Aguilar, pero que no podemos englobar, ¿no? Nos comentaba la última vez que hablamos con usted que Aguilar no es miembro de esa España no vaciada que quizá está mal nombrada, ¿no? Nos comentaba que eran las capitales que están superpobladas. Claro, es verdad que a día de hoy tenemos la gran suerte en Aguilar de contar con fábricas que dan muchísimo empleo, ¿no? Y por lo tanto pueden retener población, pero yo creo que con la llegada de la globalización y también con las posibilidades de salir de los pueblos hace ya unos cuantos años, hay una gran parte de mi propia generación y otras que decidieron irse fuera, ¿no? Como yo misma, es también mi historia en primera persona, a buscar otro tipo de oportunidades que no tuvieran que ver quizá de manera directa con la fábrica. Pero también hay muchas otras personas que decidieron quedarse, que siguen trabajando en la fábrica y eso convive y eso nos conforma también, ¿no? Como identitariamente, como pueblo, los que se fueron y no volvieron, los que luego volvieron o los que se quedaron. Comentaba antes, vamos a hablarlo en dos partes. Lo primero, nos comentaba antes que dentro de esa fábrica se reunían mujeres con perfiles muy diferentes, ¿no?, con historias muy diversas detrás de ellas, y que una fábrica como era Fontaneda conseguía aunar a todo un pueblo y a esas mujeres tan diferentes, ¿no?, en un solo lugar, que también es una riqueza cultural muy grande. Y creo que también tiene que ver con que entraban a trabajar muy jóvenes, ¿no? Cuando entran a trabajar con 14 años lo que les toca vivir son todas las primeras veces, ¿no? Como cualquiera de nosotros en la adolescencia empezamos a vivir cosas por primera vez, entonces ellas lo estaban viviendo en un contexto de fábrica, ¿no? Sus primeras amistades, sus primeras rupturas de amistades o de amores, sus primeros matrimonios, hijos, y más allá de eso, también el ocio, el baile, el salir, el encontrarse, los chismorreos, bueno, un poco de todo, ¿no? El relato humano que había dentro de la fábrica era a mí lo que me interesaba explorar y seguir trabajando en el libro. Sí, porque dentro de esa fábrica que nos comentan no es solo el trabajo, ¿no? Quizá las mujeres en esa época, hemos comentado que era de las primeras generaciones que también, aunque se hayan casado, continuaban su vida laboral ganando ya su propio sueldo. Quizá los puestos que ellas desempeñaban, no de menor importancia, pero sí relegadas, ¿no?, de esos puestos de mando que todavía estaban destinados a los hombres. Claro, y además se encargaban sobre todo de la manipulación de las galletas, ¿no?, en los hornos. Es algo que también rescato en el libro y que tiene que ver con cómo han recibido sus cuerpos el impacto de la fábrica. Creo que en el libro estamos dentro de la fábrica un par de veces y no más, y lo que más vemos a lo largo del libro es sobre todo eso, el impacto físico y emocional que una fábrica puede tener en el cuerpo de estas mujeres, ¿no? Sí, también nos comentaba antes, ¿no? Esto de la fábrica de galletas en Aguilar es muy difícil, contar un relato de una localidad como es Aguilar sin hablar de la galleta, es casi una utopía. Hace poco hice un taller en Aguilar a propósito del libro, pero un poco como excusa, ¿no?, para juntarnos y conversar sobre quiénes somos. Y un ejercicio fue que si tuviéramos que pensar a Aguilar sin el relato galletero, ¿qué sería Aguilar, ¿no? Al principio costaba un poco, iban saliendo cosas, también otro tipo de recuerdos asociados a cosas muy distintas, pero al final siempre se volvía a la industria galletera. Entonces me parece interesante ver cómo nos asociamos de manera tan fuerte y tan completa con respecto a la fábrica, y me pregunto si no sería interesante ver un poquito más allá de eso. Sí, es que Aguilar es mucho más, ¿no?, que solo una fábrica. Nos ha comentado que ha hablado con muchas mujeres, perfiles muy diferentes, edades también diferentes, pero me gustaría saber qué denominador común ha encontrado en sus testimonios ante un episodio que para muchas fue tan duro. Hablé sobre todo con estas galleteras que estaban en la época de la transición y que empezaban a militar también en los sindicatos, y con muchas hijas de galleteras porque me interesaba también como ese relato entretejido, ¿no?, de las diferentes generaciones. Y yo creo que lo común reside un poco en el amor hacia un lugar y hacia un territorio. Primero, por cómo nos nombramos con respecto al pueblo, pero no solo, ¿no?, cómo nos nombramos también desde las hijas de galleteras con respecto a nuestras madres, y nuestras madres al final, bueno, lo que yo encontré ahí era que se convertían casi en metáfora, en símil de lo que era el pueblo, ¿no? La madre y el pueblo en ese sentido se volvían casi la misma cosa, y me pareció también como un hallazgo muy bonito. El tiempo ha pasado, la mayoría de las heridas podemos decir que han llegado a sanar, pero ¿cómo cree usted que se recuerda en el pueblo ese momento? Creo que es complejo, y era algo que también me preocupaba o que me interesaba retratar en el libro,
de esa manera, ¿no? Complejo. Incluso a las galleteras no las retrato en ningún momento como heroínas, sino como personajes y personas con historias complejas. Eso es muy rico porque tiene muchísimos matices. Entonces, bueno, es verdad que Fontaneda, bueno, Aguilar no muere con Fontaneda, ¿no? Aguilar sigue viviendo también gracias en gran medida a toda la industria galletera. Entonces yo creo que quedan heridas abiertas, pero que hemos seguido adelante porque ha seguido habiendo empleo alrededor de la industria. Para mí la deuda que teníamos tenía que ver con estas mujeres que sostuvieron una época entera y es lo que he querido traer al libro. Laura, ya para terminar, ¿cómo le gustaría a usted que el lector recordara el libro una vez lo haya leído? No sé si recordarlo, pero sí que me gustaría que se le siguieran añadiendo como piezas, ¿no? Lo estoy llamando últimamente como, bueno, lo veo como una especie de rompecabezas que he ido armando. Creo que también en su forma es así, son diferentes fragmentos que intentan tener una visión global de un aspecto muy concreto de la galleta y lanzarlo un poco al mundo. Entonces, bueno, yo creo que he aportado un poco ese granito de arena que yo he podido traer, pero faltan muchísimas piezas por completar y me encantaría que se sumaran, ¿no? al relato colectivo. Laura, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por esta pieza y ojalá esas piezas del rompecabezas que nos comenta que le gustaría que se terminaran de completar algún día aparezcan. Muchas gracias.